Bueno, tercer encuentro para estas 50 primeras, desde Perfecto Amor. Estamos Virginia, Diego. Bueno. Nos damos la bienvenida a todos. Y simplemente para hacer un pequeño repaso, vamos a trabajar sobre las últimas 20 lecciones, desde la 31 a la 50. Y vamos a compartir, ahora en la primera etapa vamos a compartir Virginia y yo, un poco sobre las lecciones, la enseñanza, y después abrimos una instancia de preguntas, en donde, bueno, preguntas, comentarios, dudas, lo que sientan, para trabajar en base a las lecciones de este encuentro. O puede ser de encuentros anteriores si les surge. Está bien. No sé si algo más. Bueno, buen viaje, queridos. Y hoy los invitamos a comenzar con una meditación, con un poquito de ir hacia adentro. Y vamos a utilizar de la lección 49, uno de los párrafos hermosos que nos regala el curso, nos regala Jesús. Y vamos a usarlo de introspección para ir hacia adentro, para poder unir nuestra mente a la mente de Dios, a la mente de Jesús, y hacer este espacio nuevo juntos. Así que les voy a proponer cerrar un poquito así los ojos, colocarse cómodos, respirar bien hondo, y vamos a escuchar. Hacemos un espacio para oír la voz de Dios, recordándote a Dios y a tu ser. Abordaremos el más santo y gozoso de todos los pensamientos llenos de confianza, sabiendo que al hacer esto estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él quiere que oigas su voz. Y ahí vamos haciendo ese espacio adentro, silenciándonos, dejando todo el bullicio del día. Y sigue. Escucha en profundo silencio. Escucha en profundo silencio. Permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y empañan tu eterno vínculo con Dios. Sumérgete profundamente en la paz que te espera más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo de mente. No vives aquí. Estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar. Estamos tratando de llegar al lugar donde eres verdaderamente bienvenido. Estamos tratando de llegar a Dios.
Y ahí este momento para que caiga absolutamente todo. Desprendernos por un instante de todo. Sumergirnos ahí en lo profundo. Trayéndome a este momento presente, aquí y ahora. Y vamos a compartirnos por este rato, compartir nuestra mente con Jesús. Y vamos a abrirnos al descanso, ahí que puedas realmente descansar en tu asiento, descansar en tu corazón, descansar en tu mente. Traerte plenamente al aquí y a la hora. Abrazamos todas nuestras partes, todo lo que viene. Y aquí estoy. En este aquí estoy, cuando quieras podemos ir abriendo los ojos si lo quieres, si quieres seguir con los ojos cerrados está bien. Aquí estoy. Quiero leer un párrafo, también una oración de la lección 50. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? Y vamos a dejar ahí que vaya permeando estas palabras. Y vamos a ir siguiendo el caminito que fuimos haciendo estas 2 sesiones anteriores, de realmente esta transformación que nos invita Jesús a caminar juntos. Estamos aprendiendo realmente en este deshacer para encontrarnos con nuestra santidad, con quien verdaderamente somos, con el ser, con nuestro hogar. Y vamos a repasar un poquito desde las veces anteriores, donde Jesús nos proponía estar dispuestos, cómo nuestra mente vamos a ir desenvolviendo, ¿no? Para llegar a este sustento, a Dios mismo, a nuestra santidad. Y voy haciendo todo lo que voy diciendo, voy haciendo todo un espacio adentro de resonancia. Decíamos estar dispuestos, nuestro sí, nuestra decisión, a que sí queremos. Y seguimos haciendo ese espacio de ese sí, de esa decisión. Y recordando en este camino para llegar a la santidad, desde qué lugar lo estamos haciendo, de este lugar seguro de nuestra mente, de esta relajación, de esta certeza de que estamos yendo con el amor, con Jesús, con Dios mismo. Y ahí encontrar ese lugar seguro para poder relajarnos, para que el milagro empiece a ocurrir. Luego que encontramos este lugar seguro, viene una rendición, poder rendirme porque reconocí que estaba equivocado. Y poder decir, estoy equivocado respecto a todo cuanto, como pensé, a todo lo que sentí. A que estoy
reproduciendo todo el tiempo el pasado, de que mi mente está absorbida todo el tiempo con pensamientos del pasado, que no sé cuál es el significado de nada. Y poder por un momento, este espacio abierto para rendirme y para estoy equivocado. Y de ahí para ir habitando la santidad, la inocencia, el puente que nos ofrece Jesús y nos enseña es el perdón, la llave y el puente que me conduce. Y para que ocurra la sanación, abrirme para que todo eso pueda ir ocurriendo en mi mente, para que la sanación ocurra, para completar todas esas ideas en mi mente. Ese camino que nos va mostrando en estas 50 primeras Jesús. Así que gracias y hacemos ese espacio nuevo juntos. Gracias. Es muy importante abrir un espacio en la mente, en el corazón, para ideas que a veces parecen lejanas o difíciles de aplicar en el mundo concreto. Siempre sucede que la enseñanza del curso es realmente una enseñanza que te lleva más allá del mundo de manifestaciones, porque está dirigida a tu mente, a que tu mente se reconecte con el espíritu. Entonces, cuando la mente está abocada al pasado y a las formas, a los objetos, a las cuestiones concretas, la mente no puede hacer espacio para reconectarse con ideas que te llevan a la comunicación con el espíritu. Entonces siempre es muy importante darnos un instante para ingresar, para abrir nuestra mente. Esto requiere de nuestra apertura, de nuestra buena voluntad, dice Jesús. Una pequeña dosis de buena voluntad para reconocer que Dios está primero, no el ego, y no sus leyes, no sus interpretaciones, sino Dios. Para eso vamos a mirar algunas de las lecciones, porque esto es un acercamiento, es una simple pincelada para encontrarnos con toda la información que hay en estas lecciones, que son muy fuertes, es mucha información realmente. Entonces, esta vez vamos a tocar algún párrafo de las lecciones mismas, y vamos a ir a la lección 43 en el párrafo 2. Dice: en Dios no puedes ver. Y acá estamos hablando no de la visión, sino de la vista, de los ojos del cuerpo. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Pero en la salvación, que es el periodo de tiempo y espacio en el que nos encontramos nosotros, pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Aquí estamos hablando de la percepción, no del pensamiento estrictamente, sino de la percepción. El pensamiento da lugar a la percepción. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la ilusión de estar separado de Dios, o de que Dios está limitado, o de que el ego prevalece. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante.
habiéndole inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. Es el medio a través del cual se restaura nuestra santidad en nuestra conciencia. La percepción no tiene significado. Y en esto tal vez nos resulte fácil este paralelismo de la percepción con los 5 sentidos y con la información que trae los 5 sentidos. Hay muchas tradiciones que trabajan esa idea, ¿no? De que la información que trae los 5 sentidos es maya, por ejemplo. Bueno, capaz que con este paralelismo podemos acercar un poco más la idea de que la percepción no tiene significado. La percepción está ceñida a la ilusión. Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado. Le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. Necesitamos hacer una distinción con respecto a las ilusiones, porque a veces nos confundimos un poco con el alcance de la idea. Hay un entendimiento que es conceptual, que podemos decir, el ego es una ilusión, y eso todo el mundo lo entiende, porque es una simple frase, es una afirmación. Pero tener la experiencia de eso es otra cosa. Y es ahí hacia donde nos dirigimos y es hacia ahí hacia donde nos conduce Jesús. Sin la experiencia, la enseñanza no tiene sentido y no tiene sustento. Y quedamos en una superficie en donde empezamos a confundirnos, porque a veces decimos, no, esta enfermedad es una ilusión, no te preocupes, o no hables de tal cosa porque es una ilusión. Y es necesario que reconozcamos que todo aquí es una ilusión, porque este es un sueño. Todo esto es un sueño de separación de Dios. Y estas lecciones, estas últimas, nos están conduciendo a abandonar el sueño y a aceptar la única idea que es real en nuestra mente. Y para eso necesitamos hacer un camino de purificación, porque todavía estamos ceñidos, estamos de alguna manera apegados a las ilusiones. Y necesitamos permitir o entrar en un proceso de deshacimiento de ideas falsas para darle lugar a ideas verdaderas. O a esto que dice aquí, que es a percepciones que el Espíritu Santo otorga un significado muy parecido al de Dios. Entonces, cuando estemos con las ilusiones, cuando estemos hablando de ilusiones o tratemos de entender, no nos vayamos muy lejos. Aquí lo que importa es el estado mental, es si mi mente está en conflicto o está en paz. Si mi mente está pudiendo aceptar lo que es la visión de Cristo, o el perdón, o simplemente está parada en una percepción de separación, de miedo y ataque. En este momento es la distinción fundamental, porque realmente no interesa ir mucho más allá del pensamiento de las ilusiones, si mi mente no está en paz. Lo que necesitamos con esto es encontrar paz. O sea, que el pensamiento, todas las ilusiones, todos nuestros pensamientos en este sueño necesitan perdón. Y eso es lo único importante. No importa si la ilusión es buena o mala, si es fea, linda, si nos gusta o no nos gusta. Porque a veces luchamos con otros porque esta ilusión me gusta a mí, pero al otro no le gusta. El fútbol o cualquier cosa, la política, una comida, cualquier gusto, cualquier interpretación, cualquier juicio, cualquier concepto entra en ese rango. Y a veces luchamos porque pensamos que mi ilusión es mejor que la tuya. Lo único que requieren las ilusiones es perdón. Y cuando hablamos de perdón, esa palabra necesita también una resignificación.
porque también estamos confundidos con respecto a qué es el perdón. El perdón es la restitución de la verdad en mi mente. Y la forma que toma eso es mi propia sanación, que puede ser con otro, que puede ser en una situación laboral, no importa. Pero es la restitución de la verdad en mi mente. Y eso quiere decir que es la restitución del amor o de mi comunicación con Dios en esa situación, con esa persona. Entonces el perdón no tiene que ver con te perdono lo que me hiciste, sino con permitir la corrección de mis juicios, con permitir que mi mente eligió pensar con el ego y ahora necesita el perdón, que es el puente, que me reconecta con la verdad, con una percepción santificada por medio del Espíritu Santo, una guía que me vuelve a unir a mi hermano, me vuelve a unir a la situación, me vuelve a brindar la paz. Acá vamos a la lección 46 ahora, al párrafo 2 también, que dice, pero si bien Dios no perdona, su amor, no obstante, es la base del perdón. El amor de Dios es la base del perdón. A veces estamos confundidos o preguntándonos, ¿cómo perdono? ¿Cómo perdono? Tengo que conectarme con Dios, hacerle espacio a Dios en mi mente. Porque lo único que pasó en esa situación de sufrimiento, de dolor, de desconexión, es que me olvidé de que Dios está conmigo. Dios está en esa situación y está esperando a que yo gire mi vista, gire mi mirada hacia Él para poder recibir su luz. Y así poder, después de haberla recibido, compartirla. Dice, pero si bien Dios no perdona, su amor, no obstante, es la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. El perdón, pues, deshace el miedo, deshace lo que el miedo ha producido, deshace la separación, deshace el juicio y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esta razón, el perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Y abrimos un instante nuestra mente para recibir este regalo, porque este regalo depende de nuestro gesto de buena voluntad, de nuestra apertura a recibir una comunicación que está más allá de los parámetros del ego. No tenemos que aferrarnos a la forma del perdón, a cómo tengo que perdonar, cómo es el perdón, qué es el perdón. Porque no se trata de la forma, sino de contenido. El perdón no es forma, es contenido. Y tiene que ver con un estado mental. Tiene que ver con el reconocimiento de que estoy vibrando en una ilusión, estoy identificado con una ilusión, creyendo que es verdad, y en ese mismo instante pedir la guía para recibir la corrección.
que es de ese pensamiento sin amor, de ese pensamiento sin Dios, a un pensamiento con Dios. Y esto realmente requiere de escucha, requiere de aquietar nuestra mente, de hacernos a un lado, requiere de aceptar, como decía Virginia, que si me identifiqué con el dolor, me equivoqué, porque estoy identificado con el ego. Y si estoy identificado con el ego, estoy identificado con la ilusión. Me sometí a mí mismo a la ilusión. Y de ahí proviene todo el sufrimiento y todo el miedo. Y como lo que estamos buscando, conectar con la guía de Jesús, es con nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. Necesitamos abrir este espacio en nuestra mente para dejar entrar a Dios, porque no hay santidad sin Dios. No importa el nombre, no importa la tradición que usemos para identificar a la divinidad, pero la santidad proviene de Él y es una extensión de Él. Y reside en nosotros porque somos una extensión, pero nos hemos sumergido en un sueño en el cual el sueño se interpone a la comunicación con Dios. Es como si hubiese, en el curso se habla de un velo, es como si algo estuviese delante y no te permite ver a Dios. Lo que estás viendo es el mundo de ilusiones. Y necesitamos trascender ese mundo de ilusiones para llegar a Dios. Y para trascender ese velo, necesitamos conectar con lo que está más allá de ese velo. Para eso está el Espíritu Santo. Y para eso están estas guías y estas meditaciones que nos ofrece Jesús constantemente, en donde nos dice que la luz no está afuera. La luz está en nuestra mente, porque nuestra mente sigue siendo parte de Dios. Solo que nuestra mente en este momento está enfocada en lo que no es parte de Dios. Entonces, la corrección es ir redirigiendo nuestra atención, nuestra conciencia, hacia la conexión con Dios o a la aceptación del milagro. Y para esto, la ecuación es muy simple, hay que recurrir a Dios. Para volver a conectar con Dios hay que recurrir a Dios. No hay ninguna estrategia ni ningún pensamiento que el ego haya generado que lleve a Dios. Solo el perdón, que es otra ilusión, solo el perdón nos lleva más allá de todas las ilusiones. En el repaso de las 50 dice lo siguiente: cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Es hacia ahí, hacia donde toda nuestra mente está siendo redirigida mediante estas enseñanzas y esta práctica. Parece que nuestra mente está enfocada en resolver problemas, en atender las ilusiones del ego, constantemente nuestra mente está tratando de resolver problemas. Y Jesús te dice, redirige tu mente a Dios y todos tus problemas estarán resueltos.
Pero tenemos tanto miedo a abandonar nuestras soluciones, nuestras ideas acerca de cómo funcionan las cosas, que no nos permitimos este redireccionamiento de una manera simple, sin resistencia. Nos resistimos bastante. Sin embargo, toda la guía de Jesús y todo el proceso de deshacimiento es benévolo. En ningún momento se nos va a pedir sacrificio. En ningún momento se nos va a pedir que abandonemos algo que implique una pérdida. Sino todo lo contrario. Reconocer que el valor está en volver a establecer mi comunicación con Dios. En volver a conectar con la luz que hay en mí. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que su Hijo es impecable. Y cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, que es la visión de Cristo, recuerdo que yo soy su Hijo. Y elegí esta lectura porque en todo momento nos recuerda que es mediante su amor es que salimos de la ilusión. Mediante la escucha de su voz, el amor de Dios nos sustenta. Es mediante su amor que puedo perdonar. Es mediante su amor que puedo ver la impecabilidad, mi inocencia. Entonces, con esta idea simplemente quiero traer que tenemos que recurrir a la guía para que esto funcione. Todas estas lecciones constantemente nos exhortan y nos recuerdan que no estamos solos, que la creencia fundamental del ego es que lo tenemos que hacer nosotros solos por nuestra cuenta. Y constantemente Jesús nos está diciendo, Dios no te abandonó, solo tú entraste en un sueño en el que la posibilidad de estar separado de Dios existe. Entonces, es simplemente redirigir nuestra mente, simplemente entre comillas, es redirigir nuestra mente, nuestra atención, a volver a entrar en relación con la luz, como le quieramos llamar, con el símbolo que sea, a volver a entrar en relación y como sea. Tal vez surge una meditación, una caminata, una contemplación, una lectura, o simplemente hablar, orar, rezar, pero es de alguna manera ir haciéndole espacio para que mi mente retorne a la relación, al vínculo con la luz. Pero es un vínculo que no está sometido a las leyes del ego. No es un vínculo condicional. No hay una condición para Dios. Y todo esto lo podemos hacer porque somos inocentes, porque solo estamos equivocados, porque hemos generado una imagen de nosotros mismos, al cual le llamamos ego, la identidad personal, que intenta estar en este mundo, hacer las cosas de este mundo, resolver,
Pero en todo momento Jesús nos recuerda que no somos de este mundo, que este mundo es un sueño y que nuestra mente es mucho más que un simple ego. Solo necesitamos hacer este trabajito de purificación, en donde las ideas limitantes, las ideas que reducen mi mente a la percepción, a la autopercepción como ego, esas ideas necesitan ser purificadas y poco a poco transformadas a la luz de ideas en las cuales nosotros nos volvemos a identificar con el espíritu. La expiación o deshacimiento tiene que ver con abandonar nuestra identificación con el ego, con creer firmemente y con valorar, con darle valor de realidad a que mi identidad personal es lo que soy. Sin eso no sé lo que soy, y está bien, y no hay ningún problema. Se me va a decir, se me va a guiar, porque no estoy solo. Es solo permitirme hacer el lugar. Tal vez damos un instante para respirar y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, que levante la mano. Ahí en la aplicación de Zoom, si tienen celular, tienen abajo una parte que dice más y ponen levantar la mano, o bueno, o hacen un gesto en la camarita. O pueden escribir también. Pueden escribir en el chat, cualquiera de las opciones para comentar, y nosotros habilitamos el micrófono. Pilar, Pilar. Muy bien. A ver, Pilar, si podés hablar ahora. Sí, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Pilar. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por este espacio que ha sido como un oasis. Me quedó resonando una frase que dijiste, Diego, al pasar, y era que el perdón también era una ilusión. Y me gustaría si me podés aclarar un poquito. Bien, gracias. Gracias. Gracias, Trixie. Gracias, Pilar. Bien, sí, el perdón es una ilusión, porque el perdón es un mecanismo, o vamos a decirlo, esto es muy didáctico, porque en realidad es muy profunda la idea del perdón y está a lo largo de todo el curso. El curso va enseñando a que nuestra mente se abra al perdón. No es algo que nosotros podamos definir así nomás, digamos, porque no tiene que ver, como decía, no tiene que ver con la forma. No es si hago esto estoy perdonando, o si hago aquello estoy perdonando. No, es si estoy dejando lugar a la voz del Espíritu Santo, a la paz, a la unión con mi hermano, a soltar el juicio, a soltar mis defensas. Ahí es cuando comienzo a reconocer el perdón en mí. Reconozco el perdón por los efectos, por los frutos. Como decía Jesús, por los frutos los reconoceréis, porque esto no tiene que ver con la forma, no tiene que ver con una receta de esto se hace así, sino con un estado mental al cual nos abrimos, que lo recordamos. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar ese estado mental. ¿Y por qué es una ilusión el perdón? Porque lo que Dios creó, que es el Hijo, que es Cristo, Cristo es el nombre de la creación.
Cristo no es una persona en particular. Cristo es el nombre de la creación, es el nombre del Hijo. Y lo que Jesús logró fue identificarse con esa conciencia, con la conciencia crística, por medio de la aceptación del Espíritu Santo plenamente en su mente. Él reconoció su identidad como Hijo de Dios, plenamente, ¿no? El perdón está hecho para las ilusiones, para que vos vuelvas a conectar con esa conciencia crística, porque lo que Dios creó no requiere perdón, es perfecto. El Hijo de Dios es una extensión de Dios. Nosotros estamos en una conciencia de sueño, no, y por eso estamos haciendo un camino de reconexión con la conciencia crística, o con la visión del perdón, con cómo Jesús vivía, se movía, enseñaba. Él estaba trayendo la conciencia de Dios a este mundo. Pero si en este mundo está faltando esa conciencia, es porque es un mundo de ilusiones. Y el perdón también es una ilusión, porque simplemente está restableciendo lo que nunca pudo haber sucedido. Esto es un sueño. Sé que es una idea difícil. Para todos es la idea de Maya o la ilusión, el sueño, es un poco difícil porque lo que necesitamos es la experiencia. Necesitamos pedir la experiencia. Y esto tiene que ser una práctica constante, cotidiana de cada uno de nosotros. Pedir la experiencia. ¿Qué me estás queriendo decir con esto? ¿Qué significa esto? Que sea muy concreto para que yo lo pueda entender. Y se lo puedes decir así al Espíritu Santo, a Jesús, a quien sea. Necesito entender por qué me estás queriendo decir aquí. Dame la experiencia, dame la información, mostrame el camino. Y ahí comprendemos, no solamente de manera conceptual, sino de una manera mucho más profunda, lo que significa esto. Porque cuando Jesús reconoció al Hijo de Dios, desde un curso de milagros, Él enseña que el pecado no existe. Entonces, si el pecado no existe, no hay nada que perdonar. Por eso fue porque Él realizó la visión de Cristo. Mientras estás en el ego, parece que son todos pecadores, porque esa es la enseñanza del ego. Pero Jesús, desde un curso de milagros, nos muestra de que en realidad somos santos. Nuestra verdadera identidad es que somos santos, solo que la hemos olvidado, solo que estamos dormidos. Pero somos santos, somos impecables, somos inocentes. Y en esa condición de realidad no hay nada que perdonar. El perdón es para las ilusiones, no para la verdad. Espero que haya sido útil. Todo esto es didáctico, es eminentemente didáctico. No sé si alguien más quiere comentar o compartir algo. Quiero leerles una partecita más, mientras piensan algún comentario. Dice, esto es del manual para el maestro, en la parte de 5, en la clarificación de términos, Jesús Cristo. Dice,
que podemos beneficiarnos de Jesús, de sus ideas, dice. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarle en tu vida. Mas Él te ayudaría todavía más si compartieses con Él tus penas y alegrías. Mas Él te ayudaría todavía más si compartieses con Él tus penas y alegrías. Y renunciases a ambas para hallar la paz de Dios. Esta es la enseñanza de un curso de milagros. No te quedes en este mundo. No restrinjas tu mente a este mundo. Porque tú eres un hijo de Dios. Y podemos retornar a Él. Retornar. Es simple, esto es solamente, estamos hablando de un estado mental. No vayamos más allá de eso porque no necesitamos ir más allá de eso. Retornar nuestra mente a Dios. Nada más. No se trata de lo bueno, lo malo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. No pasa por ahí. Es simplemente devolver mi mente a Dios. Gracias, Emma. Gracias. Nos encanta meditar juntos. Gracias. Parece que está muy bien por esta vez. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hermosa oportunidad de compartirnos. Y solo entremos en la experiencia. Solo abramos nuestra mente al milagro. Y ya está. Es solo pedirlo. La luz ya está en mí. No tengo que generarla. No tengo que inventar. No tengo que pensar en la solución. Me es guiada, me es dada. Solo me olvidé de que soy luz y me olvidé de que la luz está todo a mi alrededor todo el tiempo. Solo fue eso. Por un instante me dormí. Ese es el único problema. Gracias, Trixie. Gracias. Gracias, Janine. Elena, Viri. Gracias. Gracias.